Ok, vamos a hablar ahora de la intimidad de los niños. Entonces, supongamos que ustedes van a una fiesta. Hay mucho licor. Y ustedes casi no consumen bebidas alcohólicas, seguramente. Así que deciden arriesgarse a tomar una copa. Sus amigos enseguidita les toman una fotografía que evidencia lo que pasó en la fiesta. Y claro, obviamente es publicada en Facebook e Instagram. Ya que hay diferentes tipos de personas, quizás a ustedes no les importa esta imagen en la web, pero a otros sí, por lo que a quienes sí les interesa le piden a su amigo que retire la imagen del Instagram. El problema es que los niños no tienen esta posibilidad, precisamente por el escaso poder que tienen contra sus padres o por la escasa opción que tienen frente al poder que tienen sus papás. Entonces esto es bien problemático. Cada papá publica fotografías de sus hijos. Es más, existen varias estadísticas, por ejemplo, EUKIDS, que dice que en Europa, por ejemplo, el 71% de los padres que publican las imágenes de sus hijos en redes sociales y que de hecho, básicamente los niños tienen publicadas sus imágenes desde que están en el útero, lo cual siempre es un mal plan. La pregunta que aquí cabe es, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué debería ser importante? Existen varios problemas que nosotros deberíamos ver y analizar, de al menos desde dos áreas. Uno, la intimidad y la autoimagen, y otro, el riesgo contra terceros. Si vamos a referir al primero, hablando de la intimidad y autoimagen, deberíamos entonces analizar que es el progenitor quien construye la identidad de los niños. Cada vez que nosotros navegamos en la web, cada vez que nosotros le damos un like a algo, cada vez que nosotros consultamos algo a través de Google, estamos creando una identidad digital nuestra, identidad que después puede decir quiénes somos, pero de manera muy precisa. Cada dato, imagínense ustedes que cada dato que colocan en Google, como buscar una cosa así cualquiera, como por ejemplo el café americano, eso ya denota una preferencia de ustedes y por lo tanto hace parte de su identidad digital. Entonces, cuando son los padres los que construyen la identidad digital, construyen a sus hijos de acuerdo a su propia perspectiva, de acuerdo a cómo ellos quieren que el resto les vea. Probablemente solamente publiquen cosas que hagan, les hagan sentirse orgullosos, queridos, o que probablemente acorde a su criterio deban ser conocidas por el resto. Por ejemplo, cuando en un campeonato un niño llega primero en una competencia, no así el que llega cuarto, ¿ya? Pero eso no es lo más grave. Si un niño, si un niño se identifica como niña, si un niño que nació biológicamente siendo niño se identifica como niña y no tiene unos padres tan tolerantes, probablemente los papás publicarán imágenes de su hijo siendo niño y no verdaderamente como él se identifica. Hablemos del caso Amada, por ejemplo. Era un niño que nació biológicamente siendo varón, pero empezó a identificarse como niña al punto que sus padres iniciaron acciones para cambiar el nombre y el género en la cédula. Ahora, si uno no es tan tolerante, podría ser que los padres solamente publiquen las fotografías de su hijo pequeño, sin que se note su identificación de género. El problema es que el Internet es algo que nunca olvida, y cuando la niña crezca, va a encontrar que parte de su identidad digital fue construida de una forma tan distinta a la que ella se habría planteado. De haber podido, ella quizás hubiera colocado sus fotografías de niña siempre porque esa era su identidad. Ahora, respecto de requieren fotografías desnudos y con ello empiezan a extorsionarles. Es por esto que francamente los papás no concientizan sobre los riesgos a los que someten a sus hijos y en realidad esto es aún más peligroso que hablar con un extraño en la calle. La pregunta aquí que cabe entonces es, ¿legalmente podrían los papás publicar fotografías de sus hijos en las redes personales? En realidad, no.
Si se supone que los niños son sujetos de derecho, ellos deberían decidir sobre cómo ejercer sus derechos humanos. Los derechos humanos no se pueden ejercer a través de representación, a través de terceros. El uso de la imagen es un derecho humano, el uso de la intimidad es un derecho humano, entonces en realidad no se podría. Pero ya que es imposible prohibir en medio de la generación del Internet y la web 2.0, legislaciones como la española y la colombiana han establecido unos mecanismos de solución. Por ejemplo, en España son los padres ambos quienes deben llegar a acuerdos para publicar las fotografías en Internet. Riesgo de terceros. Esa es otra historia. Desde antaño se les ha dicho a los niños que no se acerquen a extraños, que no conversen con extraños, porque siempre existe el riesgo de que un extraño le plagie, le viole, etc. Ahora, el problema es que cuando los papás colocan las fotografías de los hijos en Facebook, colocan sin ningún tipo de filtro. Entonces en las fotografías se ve la dirección de la casa, la escuela donde estudian, el médico al que van. Cualquier persona puede entonces deducir el itinerario de los niños, el lugar donde está e inclusive el momento en el que se va a encontrar en dicho lugar. ¿Ya? Lo cual hace que los niños caigan en riesgo de que cualquier persona les sustraiga, por decir algo, aunque puedo sonar fatalista, pero de todas maneras una persona sí puede conocer dónde se encuentran los niños precisamente. Pero bueno, lo que sí puede ocurrir también en Internet y que es bastante común ahora es que, sabiendo la identidad de los niños, muchos padres han construido inclusive Facebook de sus hijos que luego utilizan los niños. Entonces, en este momento, son los adultos los que colocan en riesgo a sus hijos porque cuando se ingresa en la web de forma tan temprana, los niños no tienen conocimiento sobre los riesgos de los que enfrentan. Hay adultos que se hacen pasar por niños para entablar conversaciones con los niños y acercarse a ellos. Esto es lo que se conoce como grooming. Es una nueva forma de maltrato a la niñez porque evidentemente los adultos aprovechan la inocencia de los niños para verles e inclusive abusar sexualmente de ellos. Inclusive